Bueno, muy buenos días todavía. Es un honor para mí compartir con ustedes. Me siento abrumado entre la cantidad de perfusionistas que hay con este congreso. Trataré de hablar sobre este tema de lo que es la cinética de oxígeno y de CO2, tanto a nivel del organismo como del circuito artificial. Confieso que no soy perfusionista, soy anestesiólogo, pero voy a tratar de que algunos de esos conceptos sea no solamente interesante, sino relevante para la práctica de cada uno. Esa frase lapidaria que Leonardo da Vinci dijo se atribuye a él en el año 1500, de que el corazón no puede ser detenido a menos que sea para siempre. Esta frase, si se cumpliese, todos y cada uno de ustedes, los perfusionistas, inclusive los anestesiólogos cardiovasculares y los cirujanos cardiovasculares, estarían despedidos. Sin embargo, esta frase, que era lapidaria, fue rebatida debido al interés del ser humano para vencer un hito, que es operar un corazón y devolverlo a la funcionalidad. Y esto se empezó a gestar desde hace más de un siglo, pero el punto de inflexión fue el 6 de mayo de 1953, específicamente en Jefferson, y ahí un personaje trató de retar esta frase lapidaria de Leonardo da Vinci, y logró ese 6 de mayo de 1953 realizar la primera cirugía cardíaca bajo circulación extracorpórea. En ese entonces era una opción que era considerada como experimental. Poco a poco se fue convirtiendo ya en una opción terapéutica, inclusive curativa. ¿Quién fue este personaje? Fue el doctor John Hysham Gibbon. Aquí hay que tener cuidado cuando se busca el nombre de este cirujano, que él no era cirujano cardíaco, sino cirujano torácico. Él se llama John Hysham Gibbon, sin la S, porque si usted pone John Gibbons, lo que le va a salir es un beisbolista. A él se le considera el padre de la circulación extracorpórea, y atrevidamente y en contra de la frase lapidaria de Leonardo da Vinci, operó a una serie de 6 pacientes, siendo la primera paciente esta niña que tenía 12 años con una CIA grande. Pudo parar el corazón, cerrar el defecto, revivir ese corazón, y la niña sobrevivió al procedimiento. Esta niña fue Cecilia Babolek. El 6 de mayo de 1953, hace exactamente 68 años. Y no solamente sobrevivió, sino que tuvo una excelente calidad de vida. Pudo terminar de estudiar enfermería, que le apasionaba, y además una madre feliz de 2 hijos. En el caso de Costa Rica también tuvimos pionero que quiso rebatir esa frase lapidaria de Leonardo da Vinci. Uno fue el doctor Andrés Besalio Guzmán, quien, trabajando en el Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales más viejos de Centroamérica y el más viejo de Costa Rica, pudo construir un aparato de circulación extracorpórea con circuitos básicamente caseros, y con eso pudo operar a muchos pacientes antes de que llegara la primera bomba extracorpórea de tipo comercial a Costa Rica. Pero dentro de la historia del desarrollo de la circulación extracorpórea hay uno que ha sido ignorado, o por lo menos no se menciona, y fue que en el año 1927 pudo desafiar la tecnología y logró cruzar el Atlántico volando desde Nueva York a Francia, y fue Charles Lindbergh. Y Charles Lindbergh tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, que es la cinética del CO2 y también del oxígeno dentro del organismo y dentro del circuito extracorpóreo. Bueno, para dejarlo en suspenso, no voy a contestar la pregunta todavía, voy a dejar
la respuesta al puro final, pero tenga en mente de que Charles Lindbergh tiene muchísimo que ver con el trabajo de cada uno de ustedes, los perfusionistas, los anestesiólogos cardiovasculares y los cirujanos cardíacos. Bueno, ahora de lleno vamos a hablar sobre el tema, no voy a perder más tiempo, voy a hablar sobre fisiología del movimiento del oxígeno, así como del CO2 en el cuerpo y en el circuito artificial. Para ordenar esa plática vamos a desarrollar bajo este temario. Primero vamos a hablar de algunos conceptos muy generales, después vamos a describir dos rutas, la ruta del oxígeno y la ruta del CO2. Y al final quisiera hacer un resumen para dejarles unos mensajes para llevar a casa, como un llamado a la acción. Vamos a empezar primero con algunos recordatorios de conceptos generales. Cuando hablamos de oxígeno, invariablemente tenemos que devolver a la tabla periódica. Es el elemento número 8. Es un gas que es incoloro, que además es inodoro, pero nuestra atmósfera, esta atmósfera que estamos en la actualidad, era muy diferente, es muy diferente de lo que existía hace más de 4 millones de años, cuando la Tierra apenas estaba en los albores de la formación. En aquel momento, más de 4.000 millones de años, era una atmósfera hostil, caliente, lleno de metano, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, cianuro, gases que en este momento, si se liberase, todos nos morimos ipso facto. Pero hace 1.000 millones de años aparecieron las bacterias que tenían la capacidad de biosíntesis y de fotosíntesis. Y así la atmósfera empezó a inundar de oxígeno. Entonces hubo una inversión de la composición de la atmósfera primitiva. ¿Y qué pasa? No solamente hubo inversión de la atmósfera, también del mar primitivo. Así fue como el mar que era potásico se convirtió en el mar sódico que conocemos en la actualidad. ¿Y cómo hacen los seres para sobrevivir? Tienen que ingeniarse. Y de ahí aparece la bomba de sodio-potasio ATPasa para mantener la composición de los iones entre el intra y el extracelular, a pesar de que hubo una inversión en la composición del mar primitivo. Y este gas, nuevamente vamos a citar a Leonardo da Vinci, él hizo una observación bastante interesante. También es una frase que, esta vez sí es una frase lapidaria que todavía se cumple. Él dijo, ningún animal puede vivir en una atmósfera donde no arde ninguna llama. Sabemos de que ese elemento que permitía que la llama mantuviese es el oxígeno como comburente. Así es que esta frase todavía no la podemos rebatir. Si fuese así, sería un gran hito para la historia de la medicina. Así es que una cal, una arena. Primero falló y luego acertó. Bueno, sabemos de que los nutrientes que nosotros ingerimos en combinación con el comburente, que es el oxígeno, va a producir energía en forma de calor, pero también CO2 y también agua. Vamos a ver primero cómo es que ese oxígeno logra llegar al organismo y reaccionar dentro de la célula para obtener la energía. Entonces vamos a empezar primero con la ruta del oxígeno. El oxígeno que abunda 21%, pero tenemos que utilizar alguna manera para empaquetar ese oxígeno y pueda utilizarse de manera comercial, de manera medicinal. Así es que tenemos dos opciones para almacenar grandes volúmenes de oxígeno. Primero, el primer método sería presurizar y el otro método sería enfriar. Al enfriar a una temperatura crítica, incluso podemos convertir el oxígeno gaseoso en oxígeno líquido. El método más común es la presurización. Aquí ustedes pueden ver el manómetro de un cilindro convencional de oxígeno, está a 2.000 libras por pulgada cuadrada. Eso significa de que tiene una presión de 137 atmósferas, convertido a atmósfera, 2000 psi equivale a 137 atmósferas. Como estamos a una atmósfera, eso significa que se ha achicado el volumen del oxígeno 137 veces. Entonces, eso significa que al expandir un litro de ese gas presurizado a 2.000 libras por pulgada cuadrada, obtendríamos un total de 137 litros de oxígeno. De tal manera que un cilindro de tamaño E de transporte
contendrá alrededor de 660 litros de oxígeno. Pero también la otra alternativa es el método de enfriamiento. Aquí ustedes pueden ver un camión de Praxair que llega a nuestro hospital. Eso lo hace generalmente 2 o 3 veces por semana, y lo que trae es oxígeno líquido, y ese oxígeno líquido se almacena en uno de esos 2 termos. El termo más grande tiene 3.000 galones y el termo más pequeño tiene 1.500 galones, y con esto garantiza un suministro de 11 millones de litros de oxígeno. Eso es lo que contiene en este espacio relativamente pequeño de 2 termos criogénicos, y estos 2 termos criogénicos lo que contienen en su interior no es oxígeno gaseoso, es oxígeno líquido. Y ese oxígeno líquido, para mantener en ese estado, tiene que bajarle muchísimo a la temperatura. No es cualquier temperatura de menos 183 grados para poder licuar ese oxígeno, Y al licuar podemos empaquetar ese oxígeno de una manera mucho más eficiente. De hecho, se empaqueta en una proporción de 860:1. Recuerde que el oxígeno gaseoso comprimido a 2.000 libras por pulgada cuadrada es 137:1. Estamos aumentando la eficiencia en un factor de 6. Obviamente, también existe otra manera de aplicar el oxígeno medicinal, que es en condiciones no normobáricas como ahora, sino hiperbáricas. Ahí ustedes pueden ver 2 de las 4 cámaras hiperbáricas de la Clínica Católica, y ahí lo que se aplica es oxígeno hiperbárico a una presión de 2 a 3 atmósferas de presión. Bueno, el oxígeno realmente abunda y se desperdicia, y ustedes ven que la mitad del oxígeno que se consume en un hospital se pierde por fugas. Increíble, pero eso es la verdad absoluta. Y nosotros no nos damos cuenta de lo valioso que es esto cuando hay escasez. Ahí ustedes pueden ver a Michael Jackson, que vivía en una cámara hiperbárica, dormía en una cámara hiperbárica para buscar fuente de juventud. Nada más lejos de la realidad, porque el oxígeno lo que acelera es la oxidación. De hecho, nosotros estamos envejeciendo porque estamos en un proceso lento de oxidación. Nos oxidamos, nos envejecemos. Y ustedes pueden ver, en cada uno de los países hay momentos de escasez, y en época de COVID esto sale a flote. Como decía el economista Adam Smith, el pez no se da cuenta que está dentro del agua hasta que lo saca de ella. Estamos en una época de abundancia de oxígeno, pero cuando empieza a escasear, todo el mundo se pregunta, ¿cómo vamos a sacar el oxígeno? Ya una vez obtenido el oxígeno, ahora vamos a ver cómo viaja este oxígeno, cuál es la ruta para llegar hasta lo más recóndito de la mitocondria. Y esto lo hace por 2 procesos que se intercalan entre sí. Primero, el fenómeno de la convección, y luego el fenómeno de la difusión. La convección es el viaje del gas de un lado hacia el otro por medio de un gradiente de presión neumática, presión hidrostática. Mayor presión acá va a fluir hacia el sitio de menor presión. Pero una vez que se topa con una barrera, tiene que difundirse. Y la primera barrera con que se topa es la membrana alveolo-capilar. Luego entra la sangre, y en la sangre está la fase líquida. Mientras se mueve dentro de la sangre, ese es el proceso convectivo. Pero cuando se topa con la membrana del capilar periférico, ahí aparece otra barrera, que es la barrera de difusión transcapilar. Y ahí, entre convección y difusión, finalmente llega hasta el interior de la mitocondria, donde se da esa magia de la producción de la energía. Y todo eso es acelerado porque hay un imán que se encarga de enganchar ese oxígeno que está pasando a través de la membrana alveolo capilar. ¿Qué sería de nosotros si no tuviera esta molécula que se empaqueta en el eritrocito? De hecho, el 97% del volumen del eritrocito es hemoglobina pura. Solamente hay un 3% de otras cositas por ahí. Quiere decir que los eritrocitos realmente son paquetes de hemoglobina. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos eritrocito con hemoglobina en la sangre? Sería un caos, porque en este momento cada uno de ustedes en reposo tendría que sobrevivir a punta del oxígeno disuelto en el plasma.
y lamentablemente la cantidad de oxígeno que se disuelve en el plasma es ínfimo. Como ustedes pueden ver en este gráfico, lo verde es la porción de oxígeno que está disuelto en el plasma. Casi nada, apenas un 3%. Eso significa que si en este momento no tuviera, por ejemplo, una hemoglobina de 0, tendría que estar en reposo sin mover ni un pelo con un gasto cardíaco de 30 litros por minuto. Nadie logra sostener así. Y también esa hemoglobina permite una curva bastante característica que tiene forma de una S itálica, que se puede acostar o se puede desplazar para un lado o para el otro, dependiendo del cambio de temperatura, de pH, de también la presencia de CO2 y además algunas formas anómalas de hemoglobina, pero todas tienen la característica que es una forma de una S itálica. Y algo que jala para un lado y jala para otro lado es el pH. Y de hecho el desplazamiento en condiciones de acidosis favoreciendo la salida de oxígeno hacia los tejidos es precisamente el efecto de Bohr. Con respecto al efecto de Bohr hay que tener cuidado porque el que conceptualizó esto, el que descubrió el efecto Bohr fue el danés Christian Bohr. Christian Bohr, sin embargo, nosotros escuchamos un Bohr mucho más famoso, que fue Niels Bohr. Niels Bohr fue premio Nobel de fue premio Nobel de física. A él se le atribuye el modelo atómico que utilizamos en la actualidad y es algo que a veces uno llama la atención porque Niels Bohr fue el hijo de Christian Bohr y el hijo de Niels Bohr también ganó un premio Nobel de física, ¿verdad? Entonces es una generación demasiado exitosa. No sabemos si el bisnieto de Christian Bohr llegó a hacer algo, pero suele ser así, ¿verdad? Que cuando llega la tercera o cuarta generación, entonces como ya no hay, ya todo está en cuna de oro, entonces no hay más aporte. Bueno, el oxígeno se transporta en la sangre en forma de oxígeno disuelto, 3% nada más, es como la fracción libre de una droga. Y la otra parte es la fracción unida a la hemoglobina. Y esta es la mayor parte, 97%, lo cual significa de que la capacidad de transporte es el producto del oxígeno disuelto multiplicado también por el gasto cardíaco. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto consumimos de oxígeno? En este momento, cada uno de ustedes, ¿cuánto estaría consumiendo de oxígeno? Una cifra que tienen que memorizar porque no encuentra lógica es que nosotros consumimos alrededor de 1/4 de litro de oxígeno cada minuto. 1/4 de litro. Sin embargo, nuestro sistema cardiovascular es capaz de ofertar 1 litro de oxígeno. Es decir, tenemos una extracción de un 25%, pero nos queda una reserva. Esta es la razón por la que podemos tener una saturación menor, pero aún así, a cambio de un aumento de la extracción, podemos compensar esta disminución de la oferta. Esa es la increíble capacidad de amortiguamiento de nuestro organismo. Bueno, y algo que es muy importante es cómo es que este oxígeno llega desde la circulación extracorpórea hasta lo más recóndito de las mitocondrias. Y obviamente la pieza clave es, aparte de la máquina, es este aparato que está integrado, mal llamado oxigenador, porque el oxigenador es apenas una porción de este dispositivo integrado que tiene filtro de cardiotomía, tiene sistema de carioplegia, tiene el reservorio de cardiotomía, tiene además un método para depurar burbujas, etcétera, etcétera. Pero la parte más difícil desde el punto de vista técnico en resolver fue la creación de un dispositivo para oxigenar esa sangre y remover CO2. Y así fue como los primeros modelos se basó en el método del burbujeo dentro de la sangre. Ese es el concepto de los oxigenadores de burbuja, los primeros modelos. Pero ya la tecnología empezó a depurar y
unos 15 años después de la introducción de los primeros oxigenadores burbuja, ya se empieza a aparecer los oxigenadores de membrana. De hecho, de las primeras publicaciones en Annals of Surgery de 1975, ya hacen una comparación entre oxigenadores de membrana versus oxigenadores de burbuja y llegan a la conclusión de que los oxigenadores de membrana son superiores en cuanto a capacidad para transferencia de gases y sobre todo menos hemólisis, menos activación complemento, menos liberación de sustancias proinflamatorias. Por eso es que en la actualidad prácticamente a nivel del mundo no existen los oxigenadores de burbuja. Todo se está utilizando oxigenadores de membrana. Y esta foto yo les muestro porque fue el primer modelo que nosotros tuvimos en nuestro programa de cirugía cardíaca, que se empezó a funcionar bastante joven. Fue el año 2003, un 26 de marzo del 2003, y fue un oxigenador marca Dideco Compact Flow 703. Y ahí ustedes pueden ver la entrada del gas fresco, en este caso del oxígeno, pero la tecnología ha evolucionado y ahora lo que hay es membrana de polipropileno con fibra hueca. Ahí ustedes pueden ver, esa fibra hueca hace que la sangre recorra una ruta oscilatoria, aumentando, es como sacudir la sangre y de esa forma mejorar la uniformidad para optimizar la transferencia de los gases. Esa es la tecnología que se implementa en la actualidad. Pero falta algo muy importante, es área-superficie. Entonces los ingenieros han roto la cabeza inventando truquitos, y el truco que más se utiliza en la actualidad es plegar una, la otra encima, la otra encima, la otra encima, y así es como en una pieza pequeñita se logra meter hasta 2.5 metros cuadrados de área de superficie. Sin embargo, con la combinación de membrana con la fibra hueca, algunos oxigenadores mantienen una eficiencia de transferencia de los gases tanto para remoción de CO2 como para la oxigenación con superficie de 1.7 metros cuadrados. Bueno, algunos de los modelos, no quiero entrar en discusión porque ese no es mi área, pero los brochures de los oxigenadores que se encuentran en el mercado, por ejemplo, este es el Affinity Fusion de Medtronic, tiene para 4 litros una capacidad de transferencia de oxígeno ¿de cuánto? 250 mililitros. ¿Por qué 250 mililitros? Es el consumo metabólico basal de oxígeno en alguien que está en reposo. Esto en condiciones de normotermia. Obviamente en condiciones de hipotermia, estos 250 cc puede exceder la necesidad metabólica. Y aquí tenemos otro modelo, hay muchos modelos en el mercado, fácilmente puede superar los 20 modelos y cada marca a su vez tiene modelos distintos. Este es el Capiox RX15 de Terumo, igualmente a 4 litros tiene una capacidad de transferencia de oxígeno de 250 cc. Esta cifra, 250 cc, tiene una lógica, y esa lógica es el VO2 basal de una persona en normotermia, en reposo. Bueno, entonces cada uno ya utilizará el modelo que tiene en su institución. Inclusive los bioingenieros pueden estar muy orgullosos de su invento, pero comparemos con algo que existe en nuestro organismo, que no necesita ningún invento porque ya está, es nuestro pulmón nativo. Entonces, comparando pulmón nativo contra membrana, claramente el pulmón nativo le supera a la membrana. Observe que en el caso de la capacidad de transferencia de oxígeno, a nivel de los pulmones, mínimo 200 cc, pero puede llegar hasta 2.5 litros. ¿Cuál membrana le llega a esto? Ni siquiera al tobillo, ¿verdad? Entonces podemos decir de que una pelea entre el pulmón nativo versus el mejor de los oxigenadores se lleva un knockout, ¿verdad? Bueno, algo importante es que cuando nosotros vamos a interpretar la eficiencia de la oxigenación, resulta de que hay gradiente de temperatura. ¿Cuál gradiente de temperatura? Nuestro paciente puede estar a hipotermia leve, 32 grados, pero el gasómetro está procesando a 37 grados. De hecho, hace un prechequeo y luego calienta a 37 grados, y esa muestra se calienta a 37 grados para luego analizar.
Esto obviamente induce un error porque no está reflejando la realidad fisiológica. No está a 37 grados, el paciente está acostado en bomba extracorpórea con 32 grados. Entonces, se recomienda hacer un ajuste de lo que nosotros estamos viendo en el reporte, restando 5 milímetros de mercurio por cada centígrado de diferencia. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un paciente que en ese momento está en 32 grados, pero el reporte de gasómetro es de 100 milímetros de mercurio, entonces hacemos una corrección, hay un delta de 5 grados centígrados, eso significa que hay que restarle 25 milímetros de mercurio. Entonces, a pesar de que en ese momento el papel dice 100 milímetros de mercurio, en su mente tiene que llevarse la idea de que ese paciente tiene 75 milímetros de mercurio. Claro está que a menor temperatura también hay menor metabolismo, pero no debe perder la óptica de que la gasometría tiene que interpretarse en el contexto de la temperatura real de ese paciente, porque esa es la realidad fisiológica. Y bueno, 32 grados de temperatura, pero el aparato está a 37 grados. Entonces, vean ustedes, el aparato no está diciendo que tiene 100 milímetros de mercurio, pero la realidad fisiológica del paciente es que tiene 75 milímetros de mercurio. Bueno, alguien podría decir, ¿eso es relevante o es irrelevante? 75 está bien, 100 también está bien, pero hay temperatura de temperatura. Este es el caso de un paciente que tuvimos en sala de operaciones con una disección aórtica, un Stanford A. Hubo que meterlo en arresto circulatorio hipotérmico profundo. Se le bajó la temperatura 2Q10, primer Q10, 27 grados, segundo Q10, 17 grados, 37 menos 10, 27 menos 10, y ya tenemos 2Q10, 17 grados. Observen ustedes, están en animación suspendida, están en arresto circulatorio, tiene una midriasis reactiva, y le tomamos unos gases y arriba está los valores a 37 grados, pero abajo tiene otra temperatura, que es la temperatura ajustada a ese paciente. Observe que en ese caso tiene una PO de 714 a 37 grados, pero esa no es la temperatura del paciente. Él está a 17 grados. Eso significa que su temperatura, su PaO real es de 549, o sea, un descenso de 24%. Y así tiene que ser, porque cuando baja la temperatura, disminuye aumenta la solubilidad de los gases, haciendo que la parte que presuriza, que es la parte gaseosa, también sea menor. Bueno, con eso hicimos una revisión así muy rápida del oxígeno. Vamos a ver ahora la ruta del CO2, también es interesantísimo la ruta del CO2. La ruta del CO2. La ruta del CO2 es inclusive un poco más enigmático, porque pensamos en circulación extracorpórea es el manejo de la oxigenación, pero no olvidemos que también tiene que eliminar este CO2. Entonces, como la primera pregunta de cuánto es lo que nosotros consumimos de oxígeno, la respuesta 250. Ahora la pregunta más difícil, probablemente muchos de nosotros ya conocemos la respuesta, pero es menos probable que tengamos ese concepto. ¿Cuánto de CO2 producimos en condiciones de normotermia en este momento? Cualquiera de nosotros en este momento. Bueno, para no tener que memorizar, apliquemos la estrategia de afluencia cognitiva, de algo que ya sabemos, y a partir de ese algo que ya sabemos podemos deducir. ¿Qué es lo que ya conocemos? Conocemos la relación entre producción de CO2 entre consumo de oxígeno. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama el cociente respiratorio. Y sabemos que el cociente respiratorio es 0.8. Y ya está, ya tenemos la respuesta. El cociente respiratorio 0.8 multiplicamos por el consumo de oxígeno y nos arroja la cifra de aproximadamente 200 cc. O sea, 1/5 de litro de CO2 se produce cada minuto, contra 1/4 de litro de oxígeno que quemamos cada minuto. Y así tenemos la relación de BCO2 entre VO2, que es el cociente respiratorio. La ruta del CO2 es un poquito más intrigada. Este CO2 que se produce a nivel de los tejidos tiene que difundir y entrar al interior de la membrana eritrocitaria, y ahí por la acción de la anhidrasa carbónica, que es la enzima más activa que hay en el organismo, y acelera un proceso que normalmente es lentísimo, que es la hidratación de CO2 para producir ácido carbónico. En presencia de la anhidrasa carbónica, esta reacción se incrementa en una tasa de 1.000.000 de veces. Es muy eficiente, es la enzima más
alborotada de nuestro organismo, la anhidrasa carbónica, y produce el ácido carbónico que, como es un ácido inestable, rápidamente se disocia en hidrogenión y el bicarbonato. Y este bicarbonato sale del eritrocito intercambiando con el cloruro. Ese es el chon del cloruro. Y este hidrogenión que está suelto ahora se mezcla o se une a la hemoglobina que está en abundancia, formando los compuestos carbamino. Y así es como se transporta el CO2 en la corriente sanguínea. El oxígeno es mucho más sencillo porque tiene la fracción disuelta y la fracción unida a la oxihemoglobina. Pero el CO2 está camuflado en varias cosas. Por ejemplo, una pequeñísima parte en ácido carbónico. La mayor parte es en forma de bicarbonato. También en forma de carbamino hemoglobina. Y una muy pequeña parte es el CO que está disuelto. Obviamente, cuando llega hasta la membrana alveolo-capilar, esta tiene que retrodifundirse, salir al alveolo y eliminar hacia la atmósfera. Y con esto eliminamos este producto de la combustión que es el CO2. ¿Y cómo hace la tecnología para imitar esto que nosotros lo hacemos sin ni siquiera necesidad de pensar? Pues el oxigenador tiene una nariz de escape, que es el sitio donde sale el orificio. De hecho, para evitar esas iniciativas de poner alguna tubuladura, alguna pinza, algún tapón, ustedes se dan cuenta de que la boquilla del gas de escape está diseñado a prueba de tontos. No se puede poner ningún tubo, ningún tapón, porque sería peligrosísimo. Bueno, entonces, que no se nos olvide que la producción de CO2 por minuto es 0.8 por BCO2 y nos arroja el resultado de 1/5 de litro por minuto, o sea, 200 cc por minuto. Y dependiendo del tipo de oxigenador, así tiene que cumplir los estándares. Entonces, esta es la segunda parte de, por ejemplo, el oxigenador Affinity Fusion de Medtronic. Ahí ustedes pueden ver que a 4 litros permite una transferencia, o sea, evacuación de 200 cc por minuto. Entonces, muchas de las cosas que los ingenieros han roto la cabeza para que nosotros tengamos en nuestra mano el producto fue a base de estar calculando y conociendo la fisiología. De ahí que 200 cc tiene que ser el mínimo que se debe de exigir para un oxigenador a un flujo de 4 litros por minuto. Igual con el Capiox RX15 de Terumo, 200 cc en un periodo a un flujo de 4 litros por minuto. Y finalmente, cuando hablamos de CO2, siempre se nos viene a la mente en circulación extracorpórea la comparación. ¿Cuál estrategia es mejor para el manejo? La estrategia pH-Stat y alpha-Stat. En realidad no es objetivo de esta charla discutir si es mejor una con respecto a la otra, porque para eso tendríamos que tener incluso varios módulos más para llegar a la conclusión de cuál es mejor. Pero para eso tenemos que entender de que la PaCO2 disminuye 4.4% por cada grado centígrado de disminución. Para efecto práctico, si baja la temperatura, eso significa de que el valor de la PaCO2 va a ir disminuyendo 2 milímetros de mercurio por cada grado centígrado. Y recuerda que la mayoría de estos pacientes no se manejan en normotermia, sino que se maneja en hipotermia leve, inclusive moderado y hasta profundo. Entonces, si usted tiene el mismo ejemplo, paciente con una hipotermia de 32 grados, que es el límite corte entre lo que es hipotermia leve de moderado, 32 grados, pero el gasómetro te va a procesar a 37 grados. ¿Cómo se corrige? ¿Y cuál es la trascendencia? Bueno, le restamos 2 milímetros de mercurio por cada grado centígrado. O sea, si tenemos un paciente que nos reporta el gasómetro con una PaCO de 35 milímetros de mercurio, pero él está a 32 grados, no a 37 grados, eso significa que tiene un delta de 5 grados centígrados. O sea, este paciente va a tener su PaCO2 corregida, en este caso de 25 milímetros de mercurio. 25 milímetros de mercurio, no 35 milímetros de mercurio. Y alguien podría decir, bueno, entre 25 y 35 puede ser no tan relevante, pero sí lo es
cuando la temperatura usted lo ha bajado a 2Q10, como el mismo caso del paciente de la disección aórtica Stanford A en arresto circulatorio. Aquí ustedes pueden ver que a normotermia tiene una PSO2 de 58.6, pero si se midiese la PaCO2 a una temperatura de 17 grados, tendría 24.4, con un delta de más de 50%. O sea, si usted escoge la estrategia pH-STAT o la estrategia alpha-STAT, puede tener dos enfoques completamente distintos. En uno usted va a ver que está hipercámnico y en el otro usted lo ve que está hipocámnico. Entonces hay que desenmascarar con el ajuste con la temperatura. Bueno, y aquí les dejo como pensando, ¿verdad? Cada uno de ustedes tendrá su propio enfoque en cuanto al manejo de CO2 y pH cuando hay cambios bruscos de temperatura. ¿Cuál sería su preferencia? Eso ya cada uno tendrá que analizar con la evidencia, evidencia en la literatura, así como la práctica de cada uno de los centros. Finalmente, para no quitarles más tiempo, quisiera dejarles los siguientes mensajes para llevar a casa. Primero, que el movimiento de oxígeno, así como CO2, entre la atmósfera y el interior de la célula se da por una combinación maravillosa de una ruta que alterna entre la convección y la difusión. De la atmósfera hasta el alveolo, por convección. Del alveolo a la sangre, difusión. De la sangre del capilar pulmonar hasta el capilar sistémico, por convección. De ahí hasta el interior de la célula se alterna hasta llegar hasta lo más recóndito, que sería la membrana de las mitocondrias. Y bueno, por más que los ingenieros han intentado desbancar la naturaleza, definitivamente nada cambia, nada le gana a unos pulmones nativos, capaz inclusive de aumentar la transferencia hasta 2.5 litros por minuto, lo cual ningún oxigenador en la actualidad se le acerca. Y bueno, la incógnita que les había planteado desde el principio, ¿qué tiene que ver Charles Lindbergh con el trabajo de cada uno de nosotros en ese momento? Pues Charles Lindbergh en el año 1927 llegó a ser muy famoso porque logró cruzar el Atlántico y vivo, porque hubo otros intentos que no aterrizaron, ¿verdad? Y Charles Lindbergh era muy intrépido, era aviador, además era mecánico, y conoció a que posteriormente llegó a ser también muy famoso. Ya era famoso, pero este dúo se hizo aún más famoso, Alexis Carrel. Alexis Carrel trabajó junto con Charles Lindbergh para desarrollar esto que es el prototipo para la circulación extracorpórea. Una máquina para hacer mover la sangre en condiciones estériles y que además pudiera oxigenar y remover el CO2. Finalmente, el intento no se fructificó en una máquina como tal, pero ese concepto fue tomado por el doctor John Hysham Gibbon y culminó en 1953 con la primera cirugía con circulación extracorpórea. Y Alexis Carrel no fue un don nadie, porque él, francés, fue investigador científico, aprendió y logró introducir una técnica de sutura vascular. Sin esto no existiría trasplante de víscera sólida, no podría existir, porque así, haciendo una sutura en donde hay aproximación endotelio con endotelio, se logra mantener la antitrombogenicidad y la patencia de flujo sanguíneo. ¿Qué es el trasplante? El trasplante no es ni más ni menos que una sutura vascular. Y a raíz de esto se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1912, no por el trabajo en circulación extracorpórea, sino más bien por el trabajo en lo que es la sutura vascular. Y para terminar, yo quisiera dejarles este mensaje de reflexión de Steve Jobs. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Y realmente todos estos puntos se están conectando. Lo que Alexis Carrel empezó, lo que
Charles Lindbergh colaboró, lo que hizo el doctor John Hysham Gibbon, y cada uno de ustedes en sus hospitales logra culminar una actividad como esta. Y me gusta mucho la reflexión que siempre viene debajo del eslogan de la Asociación Latinoamericana de Perfusión: una pasión, un paciente, una vida. Muchas gracias.